Un programa para todos, pero con sabor argentino. Doctor Conrado Stoll, ¿cómo le va? Bienvenido, gracias por atendernos en este domingo, gusto de saludarlo. Muy buen día, Diego, a todos, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien. Bueno, más o menos hemos empezado a arrimar los primeros apuntes que queríamos charlar con usted sobre el tema de la vacunación. Lo llevo un minuto a Buenos Aires, Argentina, que es la esencia, el ADN de este programa, y la preocupación más grande está dada en que en Argentina se está dando la vacuna Sputnik, que es la vacuna rusa. Muy pocas dosis, pero básicamente se está dando esto. El gobierno ha decidido, y esto se lo cuento, no, el doctor lo sabe, pero se lo cuento a los oyentes, el gobierno ha decidido por la necesidad que tiene de vacunas y de dosis que no están llegando, en lugar de dar la segunda dosis, decir, no, ¿saben qué? Con una dosis estamos bien y vamos a vacunar de esa manera, con las dosis que vengan, a más gente. Pero ¿qué pasa? Escuché en estos días a uno de los ministros de salud, o dicen ser ministros de salud, diciendo, miren, como Argentina empezó a vacunar con la vacuna rusa antes de las aprobaciones y antes de que se conocieran los exámenes y los trabajos científicos, nosotros empezamos ya a vacunar. Ahora ya se conocen esos trabajos y esos trabajos, dicen las autoridades argentinas, traslucen que no hacen falta 2 dosis, que con una dosis es suficiente. Entonces, lo que hace 2 meses era, primero no hay vacuna, después llegó la rusa y que tenemos 2 dosis. Ahora es con una alcanza. ¿Qué hacemos? Muchos de nuestros abuelos ya fueron vacunados con una dosis. Están esperando la segunda. ¿Qué pasa? Doctor, ¿qué pasa? Hay mucho de lo que está diciendo Diego. Hay pocas vacunas, hay poca disponibilidad. Por eso no sabemos la logística, cómo va a funcionar. O sea, ustedes en Estados Unidos han llegado a dar 3.300.000 dosis en el día. En el Reino Unido, con 60 millones de personas, han dado 800.000 por día. Nosotros no hemos pasado a 140.000, pero simplemente no porque no se pueda, no sabemos si no se puede, simplemente porque no había. Ahora, lo que más ha habido es Sputnik, la tengo acá en el hombro izquierdo, de hecho, a la primera dosis, pero también han habido vacunas chinas y algo de AstraZeneca, la versión de la India, traída de la India, que se llama Covishield. Es lo mismo de la India. Acuérdense que falló esto de la que se produjo en la Argentina, millones de dosis que fueron en enero para México. Aparentemente México no recibió de Estados Unidos insumos, y lo que ha sucedido es que estas AstraZeneca producidas en la Argentina parcialmente terminaron en Estados Unidos y aparentemente volverían. Entonces, ¿cómo es la situación hoy? ¿Cómo es? Van aviones de aerolíneas casi semanalmente que traen de a 300.000 dosis. Evidentemente, nadie es bobo, y si traen de a 300.000 dosis es porque no les dan más, porque realmente es muy costoso e ineficiente tener que mandar un avión 1 o 2 veces por semana para que cada vez traiga 300.000 dosis, que para un país de 45 millones de personas es nada. La semana que viene llegan 1 millón de Sinopharm, se firmó por 3 millones, llega 1 millón de Sinopharm, una vacuna china, de fácil traslado por la temperatura, 2 dosis, y hoy domingo llegaría un cargamento de AstraZeneca de Europa. Acuérdense que Europa está bloqueando la exportación porque dicen, caramba, no nos hemos vacunado nosotros y le estamos mandando a todo el mundo, de Holanda y de Bélgica, donde hay grandes fábricas de vacunas. Pero hoy llegarían 218.000 vacunas de AstraZeneca en Argentina por el esfuerzo COVAX, que se acuerdan que es CEPI, más Gavi, más Organización Mundial de la Salud, más UNICEF, más la Organización Panamericana de la Salud. Eso llegarían 200.000. Sigue siendo insuficiente, porque aparte no tenemos claro cuándo llegaría más. Se dice que podrían llegar algunos millones de AstraZeneca en los próximos meses. En abril prometieron que ya empieza, quién sabe cuándo, 1 millón de AstraZeneca. Bueno, tenemos poco. Y con respecto a separar las dosis, no se piensa dar una sola, eso sí, porque no hay datos sobre una sola, solo para la Johnson & Johnson. Y ustedes saben que Johnson & Johnson está haciendo un estudio para dar su misma vacuna con 2 dosis, a ver si no alcanzan más efectividad todavía. Por ahora la indicación es una sola dosis, se está dando en Estados Unidos y más limitadamente, como ustedes dijeron. Termino con lo de las 2 dosis. ¿De dónde salió esto? Salió de 2 lugares la idea de separar las 2 dosis. Salió de un error que hizo AstraZeneca en su primera publicación. Por equivocación, hubo gente a la que vacunaron cada 3 meses, cuando era cada 3, 4 semanas.
y esos que se vacunaron cada 3 meses tuvieron muy buena efectividad. Curiosamente, ¿no? Correcto por las razones equivocadas, como se dice comúnmente. Entonces, ahí ya hay evidencia que por lo menos la de AstraZeneca se podía separar hasta 3 meses y no había problema. Y después el Reino Unido. El Reino Unido, por estrategia, porque vacunas tienen, han comprado 400 millones de vacunas, o sea que tienen, no tienen todas, pero han comprado 400 millones, no les van a faltar. Pero dijeron, estrategia, tenemos una pandemia tremenda con esta variante 117. ¿Por qué no vacunamos primero la mayor cantidad de gente posible y después le damos la segunda dosis? Entonces, así es como tienen más de 50 cada 100 personas vacunadas con una dosis y solamente hay un 3% que recibieron las 2 dosis. Pero hay algún vacunar la mayor cantidad en el menor tiempo posible y le funcionó, porque los infectados disminuyeron 90% y las internaciones y las muertes también han disminuido. Ahora, doctor, ¿cómo le va? Buen domingo. Me quedó grabado eso de los bucaneros, ¿eh? Qué triunfo, ¿eh? Ah, bueno, sí. Ahora hay que seguirlo a Campazo. Ahora hay que seguirlo a Campazo, sí. Usted habla de un tema que siempre lo ha mencionado, que es la logística. Una de las cosas que nosotros notamos acá es que hay toda una infraestructura de logística. En este momento ya se han incorporado las redes farmacéuticas de CVS, las redes farmacéuticas de Publix, los supermercados, que son los principales vacunadores en la Florida, Walgreens y demás, que son especialistas en todo eso. Y uno percibe que hay una logística basada en una predicción clara de la fecha de llegada de las vacunas. O sea, tal es así que inmediatamente que uno se da la primera dosis, tiene la fecha marcada para la segunda. Esto de que llegan 200 hoy, 300 mañana, es como pintar una casa y que me diga, bueno, tengo un tarro de pintura para el dormitorio y no sé el living cuándo va a llegar, entonces el pintor se va a hacer otra cosa. Eso debe ser una complejidad en Argentina terrible en ese aspecto, ¿no? Norberto, ustedes han mostrado en estos meses en Estados Unidos lo que es logística y haber tenido siempre una infraestructura buena y uno tiene que aceptar que el liderazgo político algo debe influir en que las cosas se hayan acelerado, ¿no? Se habían prometido 100 millones en 100 días y lograron 100 millones en 60 días, ¿no? Ahora duplicaron la apuesta a 200 millones de vacunados en 100 días y dicen que para julio celebran el Día de la Independencia de la vacuna, además del nacional, y se piensa que va a estar todo el país vacunado, y hay datos de que Biden ahora tiene ciertas presiones porque va a estar todo el país vacunado para julio y le van a sobrar 70 millones de dosis. Entonces, ustedes han mostrado que la logística, cuando uno tiene las vacunas y tiene la logística, despliega perfectamente. Nosotros tenemos problemas de infraestructura y de logística. Me pregunto yo, ¿podríamos llegar a dar 300.000 vacunas por día, que es lo que debería dar un país como el nuestro o más? ¿No? Recién yo nombraba Reino Unido con un poco más de población, dando 800.000 por día, 500.000 comúnmente. Entonces, ¿tenemos esa logística? Si llegara a haber disponibilidad de vacunas como para aplicarla, no tenemos cadena de farmacias. Ustedes saben que hay una sola, sí, que incluso está prohibida en la provincia de Buenos Aires. Entonces, eso ya no lo tenemos. La ideología, y no voy a hablar de la Argentina, somos todos, varios de nosotros argentinos, es antipático, pero Brasil es un ejemplo paradigmático de cómo la ideología ha destruido al país con la pandemia, que nos da doble pena. Nos da pena por ellos, por lo que están pasando, y nos da pena porque nos están afectando a nosotros. Nos preocupa porque nos están afectando mucho a nosotros, y a Perú, y a Colombia, y a Paraguay, y a Chile, y a Uruguay. Claramente han afectado severamente. Y esto tiene que ver con la ideología del país en que se quedó sin vacunas, tiene 1,8% de vacunados, la máscara se sigue cuestionando. Entonces, no es solamente, Norberto, logística y capacidad, puramente eso, y las farmacias, como ustedes me dicen que, ya lo sé, uno va tardecito a Walgreens y no hay que ser norteamericano. Conozco mucha gente de Argentina que han ido, y cuando llegan en el final del día o en algún momento, las sobras, lo que ya descongelaron y no quieren tirar, y se las dan. Ni siquiera hay que tener un teléfono o una residencia. Realmente es llamativo cómo se consiguen las vacunas, aún para extranjeros, allí en Estados Unidos y en Florida especialmente. Y ustedes han ganado algo muy importante, además. Le ganaron a la dispersión del virus. No se puede cantar victoria, como muy bien decían ustedes, pero en Florida especialmente y en algún otro estado, la 117 del Reino Unido ya está muy dispersada. Creo que en Florida no sé si nos llegaba a 40%.
sea, mucho era esa variante nueva que contagia más, que enferma más, que es más mortal. Sin embargo, la carrera de estar vacunando a la gente frena a la diseminación de esa variante. Y creo que allá ustedes le están ganando porque ese pico enorme que se esperaba para marzo, Fauci lo había anunciado, no llegó, están bastante estables, dejó de bajar la cantidad de contagiados, pero están estables, sí, claro. yo creo, por el efecto de la vacuna. Conclusión, Norberto, no es solo aquí, y uso a Brasil de ejemplo, no es solo tener la infraestructura, que no la tenemos, pero también la ideología afecta. Acuérdense que Brasil fue siempre un gran inmunizador, un gran vacunador. En las campañas de polio, primero en el mundo. En el 80 llegaron a vacunar, en el 80 en un día, millones de chicos en un solo día. Doctor, 2 o 3 cositas que señalamos. Ha habido una gran cantidad de informes. Claro, ahora empiezan a aparecer reportes, estudios relacionados no solo con el COVID y las consecuencias y las secuelas, sino también tímidamente empiezan a aparecer estudios sobre las secuelas de la vacuna también, ¿no? Algunos de los reportes hablan de gente que tuvo COVID y que en el tiempo empiezan a descubrir visión borrosa, zumbidos en los oídos, migrañas, hormigueos, falta de concentración. Esto es así. Le pregunto porque, bueno, aparte de su especialidad madre es la neurología. ¿Quedan secuelas neurológicas después del COVID? Hay un porcentaje de pacientes que las tiene, sí, las que nombraban, hay otras hasta más severas, pero esa niebla mental de la que se habla, lentitud, bueno, allá en Estados Unidos, el Chris Cuomo también tuvo, después de la infección, que la tuvo temprano, en el año 2020, y él hablaba de haber quedado, y otro periodista también de esa cadena tenía y se tropezaba y notaba torpeza en la casa. Sí, evidentemente el virus entra al cerebro, lo sabemos por el olfato, es el mejor ejemplo. Claro. El olfato es porque en el bulbo olfatorio, no a las neuronas, pero sí a las estructuras que sostienen a las neuronas del olfato son afectadas y se pierde el olfato. Pero también se afectan áreas de la memoria, se ha visto encefalitis, inflamación de los nervios, cantidad. Hay un porcentaje de pacientes entonces que tienen secuelas neurológicas, acuérdense que también hay secuelas cardiológicas, de riñón, pero es positivo, muy interesante, que parece haber evidencia que la vacunación mejoraría esto que Fauci bautizó como PAX, el síndrome post-COVID, se llama PAX, P-A-C-S, y mejoraría en las personas que han sido vacunadas, lo cual es una muy buena noticia, y por ahora no sabemos si estos son síntomas que quedan para siempre o simplemente un tiempo y después van a desaparecer, pero hay un porcentaje que efectivamente quedan con síntomas neurológicos. Norberto, en el final. Sí, no, muy interesante lo que decía, doctor, porque estoy mirando los números. En marzo estábamos en un porcentaje de 40 muertos, 30, 40 muertos. Estoy hablando del estado de la Florida, ¿no? Que es el que más sigo. Y en los últimos días, desde el 22 de marzo hasta ahora, venimos con 5, 3, 2, ha caído notablemente. Y el porcentaje de positivos es de un 5,5% más o menos. Lo que noto también, doctor, es la enorme facilidad que hay acá para testearse. O sea, prácticamente acá en cada 3 cuadras hay un centro de testeo gratis que uno entra y lo tiene. ¿Eso ha mejorado bastante en la Argentina, o sea, la facilidad del testeo? Lamentablemente no, Norberto, y ese es un punto fundamental, porque combatir, ustedes al principio, de nuevo, lo que ustedes dijeron es lo más importante, que el vacunado se tiene que seguir cuidando, o sea, no terminó la pandemia, no va a terminar este año, lo dice todo el mundo. Entonces, testear sigue siendo crucial, más en un país que no tenemos 5% como ustedes de positividad de test, tenemos 15 a 20%, eso es muchísimo, es muy alto. Eso quiere decir, ¿qué quiere decir 15 a 20%? Que mucha gente infectada sigue en la comunidad circulando y no ha sido detectada con el testeo, o sea que el testeo es insuficiente. Entonces, en la Argentina tenemos que escalar el testeo para aislar a los contagiados, eso ustedes lo han logrado y es fundamental. Aunque ha caído el testeo en Estados Unidos, por poner el foco en la vacunación, lo cual está muy bien, pero si ustedes miran los cálculos globales, no solamente en Florida, ha caído el testeo en Estados Unidos en general y trabajan mucho en esto del testeo más barato. El Citibank, por ejemplo, para sus empleados ha comprado millones de testeos baratos, de antígenos se llaman, pero que son comparables al de la PCR, para que el empleado se haga por lo menos 3 veces por semana. Y eso da una gran tranquilidad. Cuando usted, por más que puede fallar alguno, si me hago 3 por semana, las probabilidades de que se me escape un infectado es muy baja. Así que las corporaciones, uniéndose para esto, fundamentales.
En la Argentina nos falta testeo y secuenciación del virus, que es saber qué variante está invadiendo. Tenemos que saber cuándo se invade y a qué velocidad se multiplica. Pero lo más importante de todo, ustedes lo dijeron, los vacunados se tienen que seguir cuidando, barbijo, y se acaba de empezar el estudio que va a mostrar si el vacunado puede contagiar. Porque acuérdense, al estar vacunado efectivamente, yo tengo poca probabilidad de tener una enfermedad grave o morir de COVID-19, pero me puedo infectar y contagiar. Entonces se acaba de empezar un estudio en 12.000 chicos de colegio, de lo que es el college en Estados Unidos después de los 17 años, en 20 colegios distintos, en que van a hacerles el hisopado nasal todos los días para ver si vacunados se infectan y contagian. Quieren definir en forma definitiva si realmente el vacunado puede contagiar. Pero mientras tanto, todo el mundo sigue con la indicación de barbijo y distancia. Doctor Conrado Stone, muchísimas gracias una vez más por atendernos. Sé que está todos los días en la tele pendiente de las necesidades de los periodistas y de la gente que escucha en usted una opinión seria y fundada sobre todo este tema del COVID. Así que le agradezco una vez más y bueno, ahí estamos en contacto. Que tenga un buen Domingo de Ramos y una feliz Pascua la semana entrante. Si ayuda, me alegre, y yo les agradezco a ustedes, Diego, Norberto y la veo a Janela ahí atrás. Muchas gracias. Muy buen día para ustedes allá. Un abrazo fuerte.